Y bienvenidos a otra lección. En esta ocasión quiero hablar de los Hicsos de Egipto y cómo hay evidencia de que los Hicsos eran edomitas. Ciertos eruditos mencionan que más específicamente eran amalequitas. También a base de esa conexión entre los edomitas y los Hicsos y la conexión que hay entre Job y los edomitas y la tribu de Isaacar. A base de esa conexión se puede demostrar, y claro, a base de las escrituras, se puede demostrar que Balaam en realidad no era un profeta gentil, aunque él mismo pensaba que era un arameo, un gentil. En realidad era un descendiente de la tribu de Isaacar, que es algo que coincide con Amós capítulo 3 verso 7, donde dice que Yahweh revela los secretos a sus siervos los profetas, y sus siervos son israelitas. De eso quiero hablar en esta lección. Hay varios artículos y libros. Ustedes pueden copiar aquí el enlace de este libro y de este artículo, pero si no lo pueden copiar, se los dejo en la descripción. Aquí este libro que se llama Edom y los Hicsos por David Gibson. Él hace un estudio bastante extenso de por qué él considera, basada en las evidencias, basada en los historiadores, en las descripciones de historiadores y las evidencias que hay, que los Hicsos eran edomitas. Y él tiene aquí varios puntos para comparar a las descripciones de los Hicsos con los edomitas. Aquí tiene 6 descripciones raciales de los Hicsos que él considera que solo encajan con los edomitas. Y aquí dice que basado en las descripciones de los historiadores, se consideran gente asiática, no egipcia. Se consideraban bárbaros de cultura más baja que los egipcios. Se consideraban como tipo árabes, como pastores, nómadas. Se consideraban que tenían descendencia cananea, que ya saben que Esaú se casó con mujeres de Canaán. Se consideraban semitas, claro que los edomitas son descendientes de Sem, es más, son hebreos, nada más que no son israelitas, son hebreos edomitas. Y su lenguaje, aparte de ser hebreo, tenían toques de la lengua orea, que si ustedes saben, de acuerdo al libro de Génesis, después de que se le dio la bendición a Jacob y no a Esaú, Esaú se movió a la tierra de los Oreos y de ahí saca su lenguaje con un toque de Oreo. Y también mucha gente confundía a los Hicsos con los israelitas por el hecho de que Edom es hermano de Jacob. Esos son varios puntos interesantes que saca aquí en este libro, y ahorita les voy a hablar más en detalle de eso. Pero también quería mencionar que este libro tiene varios errores. No todo es correcto. Por ejemplo, el autor dice que los Oreos y los edomitas no eran cavernícolas, cuando el libro de Job dice lo contrario. Las evidencias dicen lo contrario, que los edomitas en sus inicios y también durante sus tiempos bajos, en los tiempos medios, cuando ellos caen en pobreza, siempre
se vuelven cavernícolas. Y este autor como que niega esa descendencia de los edomitas, porque en cierta manera este autor, David Gibson, como que menciona a los edomitas con un cierto orgullo, y los menciona como una gran nación, que no se puede negar que aparte que son los malvados, no se puede negar que no eran cualquier nación, eran importantes, pero aquí niega que los edomitas eran cavernícolas. Y también confunde a Job con Jobab y considera a Job un edomita. Ese es otro error. Pero aparte de esos errores, no miré grandes errores en su estudio que él hizo comprando a los Hyksos con los edomitas. Y otra cosa que menciona, y hay varios historiadores que coinciden con eso, es que los Hyksos introdujeron a Egipto los caballos, las carretas, los carros, los arcos, las espadas, y todo eso coincide con la bendición de Esaú, que la bendición de Esaú es la guerra, la espada. Entonces, cuando los Hyksos invadieron a Egipto, que en el tiempo de que ellos invadieron Egipto, los que reinaban era la tribu de Isaacar. Si ustedes miran mi lección de las pirámides, basado en el libro de Job, basado en otros eruditos que menciono ahí en esa lección, cuando los Hyksos invadieron, estaba reinando la tribu de Isaacar en Egipto. Entonces, cuando ellos invadieron a la tribu de Isaacar, ellos introdujeron estos métodos de guerra a Egipto. Y después de que los expulsaron de Egipto, los descendientes de Misraim, o los egipcios originales, adoptaron estos métodos de guerra. Y aquí menciona eso, que los Hyksos introdujeron varios métodos de guerra para el reino de Egipto. Y otra cosa interesante que menciona aquí, ustedes lo pueden leer, está bastante extenso el estudio. Lo que menciona aquí es que cuando los edomitas invaden el reino de Job y toman control de Egipto, ellos hacen su capital en Avaris, que está en la delta de Egipto. Y eso no tiene sentido cuando tú invades un reino. Por ejemplo, cuando, digamos, los persas, cuando ellos invadieron a Lidia y cuando invadieron a Egipto, ellos no hicieron a Egipto su nueva capital. Y también cuando Babilonia invadió a Israel, ellos no hicieron Israel su nueva capital. Entonces, ¿por qué los Hyksos, cuando invadieron a Egipto, por qué hicieron a Egipto su nueva capital? Y eso tiene que ver con el hecho de que los edomitas, los Hyksos, ellos vivían en la tierra de los Ureos, que de acuerdo, aquí en este libro lo menciona, de acuerdo a la arqueología, cuando ellos se movieron a la tierra de los Ureos, que era una tierra de cuevas, una tierra desértica, ellos no la desarrollaron mucho. Entonces, al invadir el reino de Job y de los Hyksos, de los egipcios, perdón, al invadir este nuevo reino, se les hizo mejor hacer su capital en Egipto que en Edom, que era una tierra que no estaba desarrollada, y de ahí podían controlar mejor a Egipto. Esa es otra clave de que eran los edomitas. Hay bastantes claves. Incluso hay
hay claves arqueológicas muy leves de que eran edomitas. Hay pinturas en la tumba de un faraón que se llamaba Seti, que pinta las diferentes razas que hay en Egipto, o que hubo en un tiempo, porque se menciona también en otro libro, en este libro de los amalequitas, se menciona que los amalequitas, después de que los expulsaron, el rey Amós, creo, y después de que esclavizaron a los israelitas se fueron de Egipto, y los amalequitas regresaron de nuevo a Egipto y volvieron a invadir a Egipto, y por eso el rey Saúl tuvo que atacar a los amalequitas, porque eran una potencia, porque estaban en Egipto. Se menciona que volvieron a regresar. Entonces, esta tumba de este faraón Seti es una tumba más moderna, es después del Éxodo, pero menciona diferentes tipos de gentes que hubo en Egipto. No menciona, las dibuja en relieve, y se miran que hay gente blanca. Y lo que está interesante es que en un tiempo se podía mirar la gente blanca en los relieves, y ya los quitaron, ya los borraron. Si ustedes ven aquí, estas gentes blancas que hubo aquí, que eran los Ixos, que existieron en un tiempo en Egipto, ya no se pueden ver, ya las borraron. Pero eran estos dos tipos de personas, y unos tenían hasta tatuajes. Que como miren nomás qué pálidos están, y los tatuajes, que solo los edomitas usan ese tipo de, traen ese estilo de tatuajes. Y ustedes pueden ver en el tiempo de los escitas, que eran de los primeros edomitas que se empezaron a empoderar. Las momias de los escitas, que eran edomitas, demuestran primero que eran blancos, y segundo que pues usaban tatuajes también, muy similar a estos relieves, estas fotos, o estos relieves que están en la tumba de Seti, muy similar a eso. Y aquí otra cosa que menciona aquí en este libro de Edom y los Ixos, es que cuando los expulsaron, que mucha gente confunde, hubo dos expulsiones de los Ixos. La primera expulsión fue cuando los expulsaron después de que ellos invadieron a la tribu de Isaacar. Cuando los expulsaron la primera vez a los Ixos, ellos se retiraron hacia Petra. Y hay evidencia de eso también, aquí lo menciona. Ellos se retiraron hacia Petra y desarrollaron esa ciudad, y dejaron artefactos de cosas egipcias en Petra. Aquí lo menciona en este capítulo, el último capítulo, que después de ser expulsados, ellos fundaron Petra. Ellos ya habían ido a Petra, pero no hay evidencia de que habían construido nada. Y aquí lo menciona que la evidencia de construcción en Petra no existió hasta después de que los Ixos fueron expulsados de Egipto. Y también menciona esa confusión que hay con ¿cómo se llama? Esa confusión que hay entre los edomitas y los nabateos. Aquí también aclara que sí, los nabateos en el futuro, después de los edomitas, en tiempos más modernos, por ejemplo en los tiempos de Roma,
Sí, había nabateos que eran árabes, pero antes de los nabateos, los que, los que fundaron a Petra eran edomitas después de que fueron expulsados, y aquí hasta menciona Job, después de que fueron expulsados de Egipto la primera vez, ellos fundaron Petra y desarrollaron Petra, y en Petra dejaron evidencias de cosas egipcias. Y también aquí menciona que ellos aprendieron a trabajar la piedra por, por la tribu de Isaacar. Aquí dice que Egipto, pero si ustedes saben la historia, ellos invadieron la tribu de Isaacar. Y los que construyeron las pirámides fue la tribu de Isaacar. O sea que ellos, los edomitas, aprendieron a trabajar la piedra y fundaron Petra gracias a la tribu de Isaacar y gracias a Job. Y también hay evidencias en Petra donde sus reyes, que en la Biblia les llama duques, en Petra hay menciones de faraones, que ellos consideraban a sus reyes faraones. Entonces hay conexiones entre Petra y Egipto después de que los expulsaron. Y también hay, como digo acá, este artículo de Debbie Hearn menciona de que los Hicsos regresaron a Egipto y volvieron a invadir a Egipto después de que los israelitas se fueron. Y esa fue la causa de que Samuel tuvo que atacar a los amalequitas, porque cuando los amalequitas invadieron la segunda vez, y aquí miran este artículo, cuando invadieron la segunda vez los expulsaron, pero la segunda vez no se fueron a Petra. La segunda vez, cuando expulsaron a los amalequitas, se fueron a un lugar, aquí menciona el nombre, no estoy muy seguro, pero ese lugar no está en Petra, está en la tierra de Benjamín. O sea que al ser expulsados la segunda vez, fue en el tiempo de Saúl. Cuando los expulsaron, los amalequitas, así como un tipo de emergencia, se tuvieron que ir al sur de la tierra de Judá. O sea, como quien dice, estaban invadiendo a la tierra de Judá. Y por eso Saúl tuvo que atacar a los amalequitas. Y otro punto interesante que menciona aquí en este libro es que en el Éxodo, durante el Éxodo, y yo siempre pensé por qué menciona eso en los libros proféticos. Es más, lo voy a buscar aquí. Yo siempre me pregunté por qué en el libro de Apocalipsis menciona que cuando regrese el Mesías, ¿por qué vamos a cantar la canción de Moisés? Aquí en Apocalipsis 15, verso 3, dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Pero si ustedes miran, como aquí dice en este libro, la verdadera conexión de por qué se canta el cántico de Moisés cuando regrese el Mesías es porque los edomitas van a estar reinando en los últimos días, como dice el cuarto libro de Esdras, capítulo 6, verso 9. Y como los edomitas van a estar reinando en los últimos días, aquí hace esa conexión con el libro del Éxodo 15, del verso 14 al 16. Es más, vamos a verlo. Aquí en el libro del Éxodo 15 menciona que los caudillos de Edom se
turbarán. Los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Y aquí en este libro menciona que si Edom no era nada durante el Éxodo, ¿por qué tendría que mencionarse Edom? Edom ya era una gran nación al tiempo del Éxodo, porque ellos eran los Ixos, los faraones Ixos. Igualmente, como dice en el Apocalipsis 15, en el verso 3, igualmente en el libro de Apocalipsis, durante el regreso del Mesías, Edom va a ser una gran nación. Es más, Edom va a ser el que está reinando el mundo durante los tiempos finales. Entonces también menciona esa conexión ahí en ese libro. Y también menciona en el libro de Ezequiel. Bueno, ustedes pueden leer, pero lo que se me hizo interesante también es que en el libro de Ezequiel menciona entre las grandes naciones, menciona a Edom, y en el tiempo de Ezequiel no se consideraba, bueno, la gente en realidad no considera a Edom como una gran nación, porque Edom en realidad no fue una gran nación hasta los griegos. Pero lo que no entienden es que Edom ya era una gran nación, porque ellos eran los Ixos, los faraones de Egipto, y después también en el tiempo de Ezequiel también eran los escitas, que ya se mencionaban en el tiempo de Ezequiel como una gran nación. Aquí están en la página 81 de este libro. Menciona que Ezequiel en el capítulo 32, verso 17 al 32, menciona Ezequiel las grandes naciones de aquel tiempo y menciona a los asirios, Elam, menciona a Meshech Tubal, que es allá en la área de Turquía, y Edom en el verso 29. Es más, vamos a verlo, Ezequiel 32. Sí, cierto, miren. Ezequiel 32, verso 29. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes. Entonces dice que Edom es mencionado entre una lista de gran naciones en el tiempo de Ezequiel. Y eso no tiene sentido si Edom no hubiese tenido un reino como los Ixos. Porque en el tiempo de Ezequiel, como les digo, los edomitas no tenían un reino hasta los griegos. Aquí también menciona los escitas, que como les digo, los escitas eran edomitas también. Y otra cosa interesante que menciona es que durante el Éxodo, cuando Moisés escribió los libros de Génesis y todos los libros de Moisés, él menciona a Edom con más detalle que cualquier otra raza, y menciona los reyes de Edom, los duques, que implica que durante el Éxodo ya Edom tenía reyes. Y si ustedes de veras se dan cuenta de lo que menciona aquí en este libro de los Ixos y los Edomitas, es que durante el tiempo que Moisés escribió los libros de Génesis
menciona que otros descendientes como Ismael, ellos solo les dedicó 7 versos. Similarmente a los cananitas, solo les dedicó 6 versos. Pero a los edomitas les dedicó todo un capítulo, el capítulo 36. Y lo que menciona aquí en este libro es que dice que para el tiempo de Moisés, y si ustedes miran el video de las pirámides, todo tiene más sentido. Y se dan cuenta que estos duques, estos reyes edomitas, eran los Hicsos. No tiene otra explicación. Y lo que menciona aquí de los duques de Edom, y lo que menciona aquí en este libro de los duques de Edom en Génesis 36, es que para el tiempo del Éxodo los edomitas ya tenían reyes, que claro eran los Hicsos. Pero aquí tienen que fijarse en algo muy interesante. El primer rey de los edomitas no era edomita. Y aquí dice en Génesis 36, verso 31, dice: y los reyes que reinaron la tierra de Edom. Si ustedes miran la historia del libro de Job y el video de los edomitas, Job expandió su territorio más afuera de Egipto para incluir la tierra de Edom. Por eso él, cuando empieza el libro, menciona que él vivía en la tierra de Uz, que es la tierra de Edom. Entonces los reyes de los edomitas empezaron con el reino de Job, y aquí es donde encaja Balaam, y ahorita van a ver. Entonces el reino de Job incluía a la tierra de Edom. Los primeros reyes de la tierra de Edom, o faraones para ese caso, los primeros faraones de la tierra de Edom fueron de la tribu de Isaacar. Fue Job y sus hijos de Job, que eran descendientes de Isaacar. Eso, si ustedes entienden el libro de Job, si ustedes entienden que Job fue faraón de Egipto, miren esa lección de las pirámides. Bela, hijo de Beor. Esta es la primera vez que se menciona Beor. La otra vez que se menciona Beor es Balaam. Balaam se considera un hijo de Beor. Y este Beor es un misterio. A lo menos que conozcan la historia de Job y conozcan que Job reinó la tierra de Edom antes de los edomitas. Entonces este Beor tiene una conexión con la familia de Job. Esto posiblemente podría ser un título para la familia de Job, o podría ser algo que conecta a los primeros reyes de Edom con la familia de Isaacar. Entonces este Beor tuvo que ser un descendiente, si no de Job, de Isaacar. Y ahí está esa conexión. Si ustedes conocen la historia de Job y cómo él en realidad fue ¿cómo se llama? El rey Keops, que construyó la pirámide de Egipto, y que su reino se extendía hacia Edom. Entonces el primer rey fue un descendiente que se consideraba Beor, que posiblemente era como un título, que eran de la tribu de Isaacar. Entonces el primer rey de Edom no era edomita. Y dicen que este rey descendiente de Isaacar, su ciudad se llamaba Daniba, que posiblemente era un lugar en Egipto. Y después de que murió este rey, que si ustedes miran el libro de Job,
esta muerte tuvo que ver con los Ixos, que ellos contrataron a los hijos de Cus para invadir el reino de Issacar. O sea, después de que los Ixos contrataron a los hijos de Cus para invadir el reino de Issacar, entonces ya reinaron los edomitas, y aquí menciona a los edomitas. Después de que se murieron, después de que cayó el reino de Issacar, que controlaba la tierra de Edom, y después de que los Ixos empezaron a controlar a Egipto y a la tierra de Edom, entonces el primer rey edomita se llamaba Jobab. Este era un hijo de Sera de Bosra. Este es el primer rey de o faraón de los Ixos, Jobab. Y en este libro, como les digo, uno de los errores que él hace aquí es que él considera a Jobab como Job, y no, nada que ver. Job era el que reinaba antes, que posiblemente se consideraba como Beor, o un título era Beor. Y después empezaron los reyes de Edom, Jobab, y después de que se murió Jobab, aquí dice, reinó Husam, de la tierra de Temán. Como les digo, aquí dedica todo un capítulo a los edomitas, y lo que es interesante es que cuando menciona a Beor, la otra vez que menciona a Beor es en el libro de Números, que también fue en el tiempo de Moisés durante el Éxodo. Entonces, durante el Éxodo se mencionaban varios nombres que después se entienden que eran títulos, y ahorita les voy a demostrar lo que quiero decir con eso. Entonces Beor era como un título para la familia o si no de Job, de Issacar. O sea, el primer rey de la tierra de Edom no era edomita, era de Issacar. Y este Balaam se consideraba un hijo de Beor, y no necesariamente era un hijo directo, o sea que era un descendiente, como a los israelitas se le consideran hijos de Jacob. Entonces a Balaam, conociendo que Beor posiblemente era un título para la familia de Issacar, ni él mismo lo sabía hasta eso, ni él mismo lo sabía. Balaam se le consideraba un descendiente de estos reyes de Edom, que si conocen bien la historia, tienen que conocer bien la historia de Job, y cómo Job fue el primero que reinó en Edom, y no era un edomita. Si ustedes entienden eso, entonces entienden que Balaam no era ni siquiera ni edomita ni arameo, porque otra gente también considera que Balaam, siendo posiblemente un descendiente de Edom, y en Edom vivían muchos arameos, los kenitas eran arameos, entonces la conexión que él tiene era entre Edom o un arameo. Es lo que la gente considera, pero no saben que el primer rey de Edom no era edomita, sino era de la tribu de Issacar. Entonces este Balaam, al tener este título, una descendencia de Beor, que hasta él mismo consideraba descendencia gentil, no sabía que en realidad Beor era descendiente de Issacar. Y eso es lo que hace Balaam, en realidad, de la tribu de Issacar, que es la tribu de los mexicanos hoy en día. Por ahí tengo otra lección donde menciona que también mencionan en el Éxodo 3 que Moisés y su suegro Jetro era un sacerdote de Madián, y Jetro se consideraba un kenita. También aquí en la Biblia se menciona que Jetro
se consideraba un ceneo o kenita. Aquí en el libro de Jueces, capítulo 4, en el verso 11, dice: de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Entonces mucha gente piensa que Jetro era como un hijo de Cus o un cananita, pero en realidad él era un arameo. Pero si ustedes miran la historia, él vivía en la tierra de Arabia y él se consideraba con descendencia de arameo o ceneo. Pues si ustedes miran en el primer libro de Crónicas, capítulo 2 y verso 55, aquí dice que los ceneos originalmente vinieron de Amat, que es en Siria, o sea, eran arameos. Y también mencionan en el primer libro de Samuel, capítulo 15, en el verso 6, que los ceneos siempre vivían entre los edomitas. O sea que desde el tiempo de Job, cuando él se movió a la tierra de Edom, ya en la tierra de Edom ya existían los ceneos. Entonces los descendientes de Job, que tuvieron que existir en la tierra de Edom, posiblemente incluían a Balaam, pero también antes de Balaam posiblemente incluían a Jetro, que, como les digo, él era un ceneo que vivía entre los edomitas, entre los amalequitas. Si ustedes miran la historia, Jetro en realidad era un ceneo, y los ceneos se consideraban de origen arameo, y por eso Balaam, al ser descendiente de esas tierras de Edom, él posiblemente se consideraba o un edomita o un arameo, por la conexión que hay allí entre los ceneos y que vivían en la tierra de Edom, como dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, en el verso 6. Y como le digo, acá en este otro artículo de los amalequitas por Debbie Hearn, una cosa interesante que menciona es que ella considera que los hicsos regresaron otra vez después del éxodo y volvieron a tomar control de Egipto, y cuando los volvieron a expulsar, ellos invadieron a la tierra de Benjamín, al sur de la tierra de Judá, y entonces es cuando Saúl tuvo que pelear con los amalequitas. Y otra cosa interesante es que desde la primera vez que se menciona el rey Agag es en el tiempo de Moisés, durante el éxodo, cuando Balaam menciona a Agag en Números 24 como una gran nación, poquito después del éxodo. Entonces, después de eso se menciona a Agag hasta el tiempo de Samuel, y después de eso se menciona hasta el tiempo de los persas, en el tiempo del libro de Esther. Si ustedes miran, Agag en realidad era un título, no era una persona.
Agag era un título que remonta hasta el tiempo de los Ixos, de los faraones edomitas. Entonces, cuando en Números 24, que eran, como les digo, que hay varios artículos y varios eruditos que consideran que entre todos los edomitas, los Ixos eran amalequitas. Entonces, en el tiempo de Balaam, poco después del Éxodo, en el tiempo de Balaam, Agag ya se consideraba una gran nación por los Ixos. Ahora ya tiene sentido, porque de otra manera, ¿por qué mencionaría a Agag si Agag no se menciona como rey hasta como unos 300 años después, en el tiempo de Samuel? Es que Agag ya era un título de los reyes de los Ixos o los amalequitas desde el tiempo del Éxodo. Eso es lo significativo de Agag en el libro de Números 24, verso 7. Entonces, para el tiempo de Samuel, cuando él estaba atacando a los amalequitas, ustedes ya miran aquí en el artículo de los amalequitas, estos amalequitas habían sido otra vez expulsados de Egipto. Entonces otra vez traían ese título de Agag, que era como la versión de Faraón de ellos. Agag era como el título de Faraón de ellos. Entonces, por eso dicen en el libro de Samuel que o sea, que atacó a los amalequitas, pero no mató al rey, que Agag es como un título para un rey. Y si ustedes saben, si Agag era el título de un faraón, entonces Agag no era una persona normal, él era el faraón. Y en cualquier tiempo los faraones tenían hijos por muchísimas mujeres. Por eso cuando dicen que mató a los amalequitas, a los que pudo matar, porque claro, no pudo matar a todos los que habían invadido la tierra de Judá, los mató, excepto al faraón Agag. Pero luego Samuel mata al faraón Agag. Entonces la gente se pregunta, ¿cómo es posible que en el tiempo de los persas se vuelva a mencionar descendientes de este rey Agag, cuando supuestamente Samuel lo mató? Pues si ustedes se dan cuenta, Agag era un faraón que pudo haber tenido descendientes regados por todo el mundo. Es más, los Ixos también aquí en estos libros y en estos artículos menciona que los Ixos llegaron a reinar hasta la tierra de Creta, en el mundo griego. O sea que posiblemente pudo haber dejado su descendencia regada hasta el mundo griego. Y aunque Samuel mató a el faraón Agag, su descendencia ya podía haber estado regada por el mundo griego. Eso es lo interesante de conocer primero que los Ixos eran amalequitas o edomitas, y que en Génesis 36, cuando menciona los reyes de Edom, en realidad eran los faraones de Egipto, los Ixos. Y en el tiempo de el Éxodo, cuando se escribió el libro de Números, ya existía esta idea del faraón amalequita Agag, que es como un título. Entonces se menciona en el libro de Números 24, que es un libro profético por Balaam. Otro día hago un análisis de ese capítulo, Números 24. Pero Números 24 menciona un contraste entre el reino de Dios
y el reino de los amalequitas, que curiosamente cuando sucedió el éxodo, los amalequitas eran poderosos por los Ixos, y cuando regresa el Mesías, los amalequitas vuelven a ser poderosos porque ellos son la élite mundial de hoy en día. Los amalequitas y Agag sería como un título, que serían como los reyes entre los amalequitas, o la élite entre los amalequitas sería Agag. Entonces lo que dice aquí en Números 24, menciona que el reino de Dios va a ser mucho mejor que el reino de Agag. En Números 24, en el verso 7, aquí dice: de tus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá a su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. ¿Por qué mencionar a Agag en este tiempo donde supuestamente el rey Agag no existió hasta 300 años después? Como les digo, este Agag era un título de los faraones Ixos, que Balaam profetizaba. Si ustedes siguen leyendo acá, Balaam profetizaba que esta gente de Agag, o los amalequitas, iban a ser muy poderosos hasta el fin, hasta el regreso del Mesías. Pero el reino de Dios iba a ser mucho más grande que el reino de los amalequitas de hoy en día, de la élite mundial. Y también quería mencionar que los Ixos en su apogeo, por aquí tiene un mapa, los Ixos en su apogeo, ellos cubrían un territorio desde el río Eufrates hasta el río Nilo. E incluso, como les digo, Agag pudo haber tenido descendientes hasta el mundo griego, porque los Ixos llegaron hasta Creta. Entonces, lo que se me hace curioso es que los Ixos en realidad reclamaron la bendición que le dio Yahweh a Abraham en Génesis 15, en el verso 18, donde le dijo que en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Que, si ustedes entienden, la descendencia no es cualquier descendencia, no es Ismael, no es Edom, es para Jacob. Y estos amalequitas, en el tiempo de los Ixos, tomaron esa bendición, desde el río Nilo hasta el río Eufrates, que es la bendición que era para la descendencia de Abraham. Los Ixos tomaron esa tierra. Y lo que se me hace curioso es que hoy en día los amalequitas, bajo esa misma excusa, le llaman el Gran Israel, están invadiendo a estas tierras. Quieren que su territorio llegue desde el río de Egipto hasta el río Eufrates, igual que los amalequitas Ixos. Otra vez los amalequitas tratando de apropiarse de algo que no les pertenece a ellos. Ellos no son los israelitas, ellos son los amalequitas, igual que los Ixos, igual que los griegos. Ellos son Agag, son los faraones de los Ixos. Se me hace interesante que vuelven a querer ese territorio otra vez, el Gran Israel.
desde el río Nilo hasta el río Eufrates. Bueno, espero que hayan aprendido algo. Como les digo, les dejo los enlaces de estos libros en la descripción. Pero es más evidencia de que los Ixos eran amalequitas, y también que Balaam era un descendiente de Isaacar, y posiblemente hasta Jetro, el suegro de Moisés, era un descendiente de Isaacar.